Muy buenas tardes, amigos y amigas que me escuchan en este día. Bendiciones a todos. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy tenemos un programa sumamente poderoso, especial. Estamos grabando desde Orlando y Las Vegas. Así que tenemos aquí un invitado sumamente especial para mí y todos aquellos hermanos en la fe que ya lo conocen, y especialmente la iglesia de nosotros, Iglesia Escape, que conocen a nuestro amado pastor José Pagán. Así que aquí tenemos a nuestro amado pastor José Pagán desde Las Vegas, Nevada, Las Vegas. Así que quiero darle esta bienvenida a nuestro pastor aquí en Joyas del Corazón. Tenemos un tema que, Dios mío, es oro, es un tema interminable, pero hoy vamos a tratar de poder hablar acerca del tema más maravilloso que podemos hablar, que es Jesús. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor maravilloso. Así que bienvenido nuestro pastor José Pagán, un saludo aquí, denos un saludo a la audiencia, pero antes de que entremos en el tema, quiero que nuestro pastor José Pagán hable un poquito de quién es José Pagán, de dónde viene y todas estas cosas maravillosas que Dios ha hecho con él. Adelante, pastor. Dios te bendiga, Gisela. Amén. El Señor te bendiga mucho. Amén. Que el Señor bendiga a la audiencia de Joyas del Corazón. Amén. Este ministerio que el Señor Jesús ha puesto en tus manos y que tú lo administras de una manera tan bonita y tan eficiente. Que el Señor continúe prosperando tu camino en este ministerio y te siga abriendo puertas para que muchas personas sigan siendo alcanzadas con el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí estamos, José Pagán. José Pagán es un siervo del Señor Jesús. Amén. Amo al Señor Jesús con todo mi corazón. Le sirvo con todas las fuerzas de mi alma. Le amo. Hace 50 años, en 1974, cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, porque yo quería ser abogado, el Señor me recordó un llamamiento que me había hecho desde la niñez y me dijo, este es el momento, vámonos. Me cambié de la Universidad de Puerto Rico a la Universidad Teológica del Caribe y desde entonces aquí estoy sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Y hermano Pagán, usted está desde ahora mismo hablando desde Las Vegas. ¿Usted está allá porque vive allá o estaba ministrando? Tengo entendido que tenía o tiene una congregación allá, pero usted está entre Las Vegas y Puerto Rico. ¿Cómo es que está trabajando esto? Gisela, yo presido una organización que se llama la Iglesia de Dios Emanuel Internacional. Ajá. Esta organización cristiana de iglesias tenemos obras en diferentes lugares, como el estado de la Florida, como el estado de New Haven, Connecticut, Nueva York, Maryland, allá en Washington, D.C. tenemos una congregación cerca y tenemos iglesias aquí en Las Vegas, Nevada y en Puerto Rico y en Centroamérica. Sucedió que el pastor Samuel Díaz, pastor de nuestra iglesia, Centro Cristiano El Shaddai en Las Vegas, Nevada, partió con el Señor. Entonces, como presidente de la organización, encontramos algunas situaciones un poquito delicadas con respecto a la iglesia y bueno, nos reunimos a ver qué decidíamos sobre el futuro del grupo de hermanos y resulta que el Señor nos habló y nos dijo, ve tú a Nevada y hay una obra que hacer y vamos para allá. Y yo acepté el reto y estoy aquí hace ya un par de años, aproximadamente 10 años. Y ya gracias al Señor, pues Dios nos ha bendecido, ya tenemos alrededor de 10 congregaciones hispanas en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Wow. Y por supuesto,
la iglesia principal, que es donde yo pastoreo en el Centro Cristiano El Shaddai. Gloria a Dios, gloria. Es que esto es la maravilla del Señor, que cuando una vez que le decimos al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, no podemos echar atrás, pastor, no nos podemos esconder. De algún lugar el Señor nos va a sacar. Así que qué maravilla de que pueda estar siempre activo en las cosas del Señor y bueno, y como testimonio para todo aquel que está escuchando, nuestro pastor Pagán, yo no sé cuántos añitos ya hace que tuvimos una campaña poderosa en nuestra iglesia Escape, Reencuentro de la Fe, que ahí fue donde yo conocí por primera vez a nuestro pastor Pagán y fue la gloria del Señor. Esto fue una campaña preciosa, poderosa. El Señor se manifestó de una manera grande. La gente no se querían ir, estos cultos no se querían acabar. Era ese, y me recuerdo el mensaje porque fueron varios mensajes obviamente que nuestro pastor trajo, pero el mensaje hit, como decimos nosotros, el que pegó y el que se ha quedado grabado en mi corazón y en el corazón de nuestra iglesia era crece. Y cada vez que nos vemos y tenemos algún comentario entre los hermanos en la fe, volvemos a decir crece. Así que eso es lo que muestra que el Espíritu Santo, cuando habla y hace algo en medio del pueblo, deja la huella de su esencia, de lo que él habló, no se olvida. Y por eso para mí, Pastor Pagán, es un gran privilegio tenerlo aquí, para que pueda compartir vamos a compartir de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy una loca apasionada por mi Jesús. Y cuando en estos días pasados hice un podcast como introducción, que no le llega ni a la uña del dedo gordo a lo que usted puede explicar, pero sentía que tenía que hablar de Jesús, porque nosotros hablamos de Jesús, sí, en todos los mensajes, pero era como que el Señor me puso en mi corazón: habla de la persona de Jesús. Hay mucha gente que conocen al Jesús simplemente de la historia. Y ahora que estamos en estos días de Semana Santa y todo el mundo celebra Semana Santa y se acuerdan de Jesús nada más en Semana Santa perdón. Y en las películas. Y en las películas, y ahí queda, pero Jesús es mucho más. Y yo a veces tengo eso dentro de mi ser, de mi corazón, que yo quiero que el mundo conozca al Jesús que yo conozco, a mi Salvador, a mi sanador, a mi mejor amigo, a mi todo. Entonces, ese es el tema de hoy, pero antes de entrar al tema quería leer esta porción bíblica, porque en esta porción bíblica, pastor, de ahí usted puede arrancar y empezar a explicar a través de este versículo bíblico que les quiero leer, que está en Isaías 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hasta ahí lo voy a dejar, pero si ahí visualizamos, pastor, aquí estamos viendo completamente, digo yo, y me corrige que para eso estamos aquí, la Trinidad en función completa, porque Consejero, Padre Eterno, Príncipe, todo esto está. Quiero que empecemos por ahí y que empiece explicándonos y lo más que tenga usted a la mano para explicar, adelante. Mucho gusto. Amén. Con mucho gusto. Tengo que mencionarte, Gisela, Ajá. la actividad que participamos con nuestra iglesia Escape. Ajá. Es el producto de la relación que existe entre tu pastor y tu pastora y yo. Amén. Uh-huh. Uh-huh. El pastor Wilson Torres. Amén. Sí, Señor.
Sí, señor. Nosotros somos amigos hace muchos años. Yo conozco el ministerio de Wison y de Leida desde que comenzaron allá en Tuabaja, Dorado, en Puerto Rico, en aquella primera gran misión en Amén. Puerto Rico. Gran Y testimonio. Ujú. conozco su testimonio, conozco su dedicación al Señor, el bonito ministerio que Dios le ha dado. Este fue un llamamiento y Wison y Leida respondieron positivamente y han guardado una vida intachable en Cristo y un bonito testimonio. Sí, señor. Los años que nos unen, bueno, cuando ellos estaban en Puerto Rico me invitaron, yo participé con ellos al principio en varias ocasiones y cuando vine a Las Vegas y en otras actividades de nuestro ministerio, pues yo los he invitado a ellos también. Hemos tenido una bonita comunicación al paso de los años. Y entonces cuando tenía esa fiesta preparada allá, Ujú. tuvo la elegancia, ¿verdad?, de considerarme Ujú. para que yo estuviera con él celebrando, y así lo hicimos. Amén. Yo llegué allá y nos gozamos muchísimo, accedí a la invitación y pues ya tú sabes, comí bien, me atendieron bien, disfruté mucho y obviamente compartir la palabra del Señor cada noche pues fue un desafío bonito y un reto bonito en Cristo Jesús. Amén. Así que una vez a esta distinguida pareja, a Wison y a la verdadera primera dama de Escape, que es nuestra hermana Leida. Amén. Un abrazo para yo amo mucho a mis pastores. Yo digo que Dios mío, que Dios me los guarde siempre porque para encontrar pastores dedicados con sana doctrina no está muy fácil, pero gloria Uno a de los, Dios. uno de los privilegios más grandes que puede tener un cristiano hoy, en Ujú. 2024, es pertenecer a una iglesia seria, Así es. a una iglesia santa, a una iglesia limpia, a una iglesia bíblica. Ese es un privilegio Sí, Señor. y nosotros estamos en Escape, gracias al Señor. Gloria a Dios. Bueno, respecto a Isaías 9:6, lo primero que tengo que decirte, Gisela, es que los que estudiamos las Sagradas Escrituras llamamos al libro del profeta Isaías el Evangelio en el Antiguo Testamento. El Evangelio en el Antiguo Testamento, porque nadie como el profeta Isaías describe el ministerio y la persona y el sacrificio y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nadie. Y en ese capítulo 1, de lo que hablaba de ese capítulo 9, perdón, hablaba de la presentación de este Cristo y de su nacimiento. Fíjate que Isaías habla del nacimiento virginal de Jesús. O sea, que este Mesías que vendría del cielo, la segunda persona de la Trinidad, que en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14 dice, el verbo se hizo carne. Aleluya. Nosotros, ese verbo, ese logos, ese hijo de Dios se encarna y viene aquí. Y cuando se encarna, el profeta Isaías, ungido por el Espíritu Santo, dijo, esta será la señal. Una virgen concebirá. Aleluya. Y dará a luz. ¿Verdad? Una señorita va a concebir, va a quedar encinta, embarazada, preñada, como lo quieran decir, y va a dar a luz. Pero ¿cómo es posible si es virgen? Bueno, esa es la señal. Ajá, por eso dijo el profeta, esto no es normal, esto no es común. Esta es una señal. Yes. Este va a venir de una virgen, de una mujer señorita, que nunca ha tocado varón. Esa era la señal. Aleluya. Y por supuesto, recordamos a Gabriel hablando con María. ¿Verdad? Así es.
salve muy favorecida, el Señor es contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre, ¿verdad? Y todo esto. Y María dijo, ¿qué desayunó este? ¿De dónde viene este saludo? Dice la Biblia, que María le preguntó. Y él le explicó, tú, el Señor ha hallado gracia, hay un plan divino y tú eres la persona a quien el Señor ha escogido para que seas madre de un niño de Salvador. Y ella de inmediato sacó a la luz su virginidad. ¿Cómo es posible que yo vaya a dar a luz si yo soy virgen? Yo no he tocado un varón, yo soy señorita. Y el ángel le dijo, precisamente, porque lo que va a haber en tu vientre no viene de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo va a hacer sombras sobre ti. De manera que tú vas a dar a luz, viene del cielo, no de los hombres. Y efectivamente, aunque María no entendía mucho, ¿verdad? Dijo, bueno, yo no entiendo mucho el tema, yo no entiendo lo que... Pero yo soy sierva del Señor, aquí estoy. El Señor puede hacer conmigo como Él quiera. Y el resto fue historia. 9 meses después, María estaba en un establo, acostada allí entre el heno, el frío de la noche, rodeada de aquella humildad, y dio a luz el niño que José, que era ebanista, que era carpintero, ¿verdad? Hizo los arreglos necesarios y encontró un bebedero, que ese es el pesebre. Sí, señor. Nosotros pensamos que el pesebre es el establo, no. El establo es cosa y el pesebre es otra. El pesebre es un bebedero o un comedero de animales. Sí. Era una piedra grande, cuadrada, que le hacían con una piedra, con otra piedra un poquito más fuerte, le hacían una canoa, una canal en el centro para que el agua o el alimento no se perdiera. Y José tomó ese pesebre y envolvió al niño en pañales y lo acostó allí. Wow. Ese fue el primer Moisés que tuvo Jesús. De hecho, eso es bien importante, Gisela, porque tú recordarás que había pastores esa noche. Sí. Estaban velando las vigilias de la noche sobre su rebaño y surgió el primer matutino de la historia. Un coro de ángeles llegó a la montaña y les cantó a los pastores, y un ángel le dijo, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y les dijo, esto les será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y dice la Biblia que los pastores dijeron, vamos a Belén a ver esto, buscar dónde es, y lo encontraron. Wow. Y encontraron a José, a María y al niño envuelto en pañales y acostado en su cuna primera, que fue un pesebre. Qué maravilla, qué maravilla. Fíjense, la manera que todos conocemos la historia, pero la manera que lo está presentando es como que yo me veo en esa escena, como uno de los pastorcitos llegando allí. Y sé lo que es el bebedero porque mi abuelo materno, él tenía su ranchito de vacas, él tenía, y yo de niña, a mí me fascinaba todas estas cosas y yo veía cómo él tenía eso, bebedero, y tenía todas esas cosas. Tú y yo somos del campo. Sí, a mí me encanta el campo, me fascina el campo. Pero que le quería preguntar también, visualizando todo esto, cómo ella aceptó esta, no le voy a decir reto, porque aceptó esta comisión que venía de parte del cielo para con ella, aún sin entenderlo. Se dispuso como sierva, aún sin entenderlo, pero lo maravilloso, pastor, es cómo es que, y sabemos que el ángel se le tuvo que aparecer también a José para darle el mismo mensaje para que él pudiera creer,
Pero ¿qué plan tan divino es ese? Que Dios tenía todo eso planificado para que José la pudiera aceptar, porque cualquier Las hombre no cosas, acepta eso. las cosas se complican un poquito de vez en cuando, ¿verdad? Ajá. Bueno, en primer lugar, a mí me impresiona mucho esta actitud de esta doncella, Mhm. que por supuesto debemos recordar que es una teenager. Mhm. María, mira Giselita, déjame explicarte esto. En el Mediano Oriente, Mhm. que es una cultura distinta a la nuestra, las cosas se interpretan de diferente manera. Ajá. Escucha, en este tiempo, en Israel, la mayoría de edad para un varón era los 30 años de edad. Wow. Y si tú no tenías 30 años, olvídate que tú no podías hacer nada en Israel. Tú eras un mocoso, un Mhm. muchacho, ¿ves? Mhm. Que tú tenías edad. La mayoría de edad era a los 30 años. A los 30 años ya se podía casar, a los 30 años ya podía hacer apariciones públicas, a los 30 años ya podía hablar en público. Te pregunto, ¿a qué edad nuestro Señor y Salvador comenzó su ministerio? Mhm. A los A los 30. Mhm. 30 años. ¿Por qué? Porque era la mayoría de edad, ¿ves? Yes. Jesús comienza su ministerio a los 30 años porque con paciencia esperó cumplir los 30 años porque los 30 años era la mayoría de edad. Mhm. Pero ya se podían casar y todo, ¿verdad? Mhm. Pero en el caso de las doncellas, de las mujeres, no era así. ¿Sabe lo que hacían en el Mediano Oriente? La mayoría de edad de una mujer era cuando tenía su primer ciclo menstrual. Mm. Porque Mhm. la interpretación que se le daba era que si Dios, que si la naturaleza, ¿verdad? Mhm. Va capacitando a esta niña y ya tiene su primer ciclo menstrual, quiere decir que ya puede quedar embarazada. Mhm. O sea que quiere decir que para Dios ya esa muchacha es capaz. Está preparada su cuerpo. Mhm. Correcto. Mhm. Entonces, María, la tradición más antigua hebrea, dice que constaba alrededor de los 16 años de edad. Mm. Pero José estaba sobre los 30, ¿verdad? Wow. Ya tenía su mayoría de edad hacía tiempo. Hacía tiempo. O sea que José pudo haber sido 20 años mayor que María o Mm. más. Bueno, y la escritura dice que sí tuvo su problema, Mhm. tuvo su crisis, José, porque estaba comprometido con María, pero comenzó a ver en María unos cambios propios en una mujer embarazada, Mm. que José se dio cuenta. Entonces dice la Biblia que esto también hay que entenderlo dentro de la cultura hebrea y no dentro de nuestra cultura. Mhm. Porque escucha, dice el Evangelio de Mateo que cuando José se dio cuenta que su prometida estaba embarazada, quiso dejarla secretamente. Mhm. Sí. Quiso, quiso dejarla, abandonarla, sin decirle a nadie. Un día él se iba a desaparecer. Yeah. Y nosotros pensamos que está huyendo, que está corriendo, que está tratando de evitar esta situación y no va a querer ser y hacerse responsable. No, no, todo lo opuesto. Mira, en esta cultura, en este país, lo que se supone que José hiciera, lo que se suponía por ley, por mandato, lo que se suponía que José hiciera, era que tomara a su prometida de la mano y fuera a las autoridades Ay, Dios mío. y les dijera, miren, todo el mundo en mi comunidad sabe que esta muchacha es mi prometida y ella está, como usted puede ver, en estado de embarazo.
Y yo quiero decirle a ustedes que no soy yo, que no fui yo, que yo no he tocado a esta muchacha. O sea, esta muchacha me ha sido infiel. Y Esta apedreado. muchacha se suponía por la ley de Moisés, por el gobierno, que eso era lo que se supone que José hiciera. Pero la Biblia dice claramente que José, como era justo, como era bueno, porque déjame decirte, Giselita, Dios escogió a María. Pero también escogió a Oye, José. escogió a José, usted sabe. Sí. José no es un bacalao, como decimos aquí en casa. José era un escogido. También, exacto. Exacto. Así que José dijo, no, yo no le voy a hacer daño. Yo me voy. Y en ese acto que José está planificando, que lo está haciendo por amor, lo que está haciendo era haciéndose el responsable. Sí. Porque si se desaparece en secreto y toda la comunidad ve que ahora María está embarazada y que José se desapareció, ¿qué es lo que la gente va a decir? Mira este sinvergüenza, tan calladito que se miraba, tan bueno que se veía, preñó a la muchachita y ahora se fue. Él estaba asumiendo la responsabilidad del error que había cometido María, supuestamente. Del supuesto error. Pero la Biblia que estando él durmiendo, descansando en un profundo sueño, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, yo sé cómo estás, yo sé cómo tú te sientes, pero escucha esto, no temas en tomar a María como tu esposa, porque sí, está embarazada, pero lo que está en su cuerpo no es de hombre, Aleluya. es de Dios. Gloria a Dios. Es un plan divino. Oye, y dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que José despertó del sueño y no buscó una señal, no buscó una confirmación, no consultó a nadie, obedeció lo que el Señor le dijo. Gloria a Hizo Dios. los preparativos y adelantó la boda y se casó con la muchacha. Gloria a Dios. Plan divino. ¿Sabe? No hay duda de que María es escogida por Dios, pero no hay duda de José también. Exacto. Y te quiero mencionar, Giselita, que la tradición también más antigua en Israel, ¿verdad? Yo he estado en Israel más de 14, 15 veces enseñando Nuevo Testamento allá. Para que la tradición más antigua en Israel dice que después que José y María, después que nació el Señor Jesús, José y María engendraron otros hijos. Sí. Tuvieron otros hijos y que José murió. José murió. Por eso los estudiantes del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que le prestan atención a las escrituras, se van a dar cuenta que después de aquel día que el Señor Jesús se pierde en el templo, ¿te acuerdas que tenía 12 años? Desde esa ocasión, ya el Señor, ya José no aparece más en el Nuevo Testamento. O sea, la última vez que tú ves a José con María es cuando Jesús se desapareció a los 12 años. Que se desapareció allá, que se quedó en el templo. En el templo. Correcto. Así que no van a encontrar a José nada más en el Nuevo Testamento después de ese día, lo que indica en esa tradición bien antigua en Israel que él murió. Y Jesús se hizo cargo del taller. Jesús se hizo cargo del taller de la familia hasta que cumplió la edad de los 30 años para irse a su ministerio, y luego sus hermanos, ¿verdad? Se hicieron Qué maravilla ver a Jesús el carpintero.
O sea, Claro. cómo tú podrías visualizar esto y explicar a Jesús como el carpintero? Yo siempre he dicho y me pongo a pensar, obviamente, no está en la Biblia, no lo dice, pero yo digo, Dios mío, Jesús como carpintero, ¿cuántas cruces Sí, él no habrá hecho? Y quizás su propia cruz. Tú sabes, a veces me pongo a pensar en eso pero qué maravilla, pero lo que es Dios como creador, ¿me entiendes? Lo que es Dios como creador ya en Jesús hombre, creando cosas eh, que para él, digo yo, él estaba en cuerpo, tenía que aprender de su padre, obviamente, pero era Dios hombre creando, como creó sí. siempre, ¿entiendes? Mira, mira, Giselita, una de las doctrinas más grandes del Nuevo Testamento es precisamente la persona de Jesucristo. Eso es lo que quiero que hablemos un poco. Es la doctrina Ujú, del Señor Jesús. Sí, es una de las doctrinas más importantes ujú. del Nuevo Testamento. La persona de Jesús. Amén. Verlo en esas facetas de como hombre, como sentía, como hombre, como... Háblanos de eso, pastor, háblanos un poquito más de eso. Mucho gusto. Cuando hablamos te explico que de, la, de, la, de las más importantes doctrinas del Nuevo Testamento es la de Jesucristo, Ujú, que nos habla de su divinidad y de su naturaleza humana. ujú, Si hablamos de la humanidad, probablemente el mejor va a ser Mateo y Lucas, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 13, por allá, por el verso 53, si la mente no me falla, ujú, terminando el capítulo 3, dice la escritura que Jesús enseñaba ujú, y, y cuando llegó al barrio, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 13, verso 54, dice, y venido a su tierra, a su barrio, ¿verdad? Nazaret, ujú. Ajá. enseñaba en la sinagoga de tal manera que todos se maravillaban, Ujú. todos los del barrio, toda la gente que lo conocía, y decían, pero ¿y de dónde este tiene esa sabiduría y estos milagros que hace? ¿No es Ujú. este el hijo del carpintero? Yes. ¿Ves lo humano? Exacto. Todos nosotros heredamos eso, ¿verdad? Sí. Mi papá era trovador, Gisela, mi papá era trovador. Con Chubito, el de Bayamón, con el Pico de Oro, mi papá era trovador, le decían el trovador de Nantes. Ajá. A los Lolo Pagán, sí. Wow. Entonces, y le llamaban Lolo Pagán porque su nombre era Dolores. Ajá. Entonces, donde quiera que yo metía la cara me decían, pero tú no eres igual, loco. Sí, eso No te... es este libro, Ujú, no se llama Madre María, ¿ves? ujú, Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ujú. Y le da el nombre de los hermanos. Así que Como no que, hay lugar. como que fuera algo tan de algo tan sencillo. Vienes de una familia sencilla, de una familia quizás pobre, que puedes Sí, saber por qué sale de este niño tanta o de este hombre tanta sabiduría. Ujú, sí, sí, ciertamente sí. Y no te tiemble el pulso para hablar de la pobreza en términos económicos. No ujú, te tiemble. ujú, Quiero que todo el mundo sepa ujú, que cuando Dios escoge a José y a María, eh, los escoge como un matrimonio de gente pobre, ujú, ujú, pobre. Mira, déjame darte un ejemplo bíblico que es bien.
aparece en el Evangelio de Lucas y otra vez en el Evangelio de Mateo. Dice, cuando cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual el ángel se lo había puesto desde antes, ¿te acuerdas? Ajá. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme lo dice la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que, ¿cuál sacrificio llevan José y María? Un par de tórtolas o 2 palominos. Esta es una ley hebrea que aparece en el libro de Levítico, capítulo 2, que si la mente no me falla. Pero si vamos al capítulo 12 de Levítico, a leer la ley que el Señor ordenó con respecto a este sacrificio, tú te vas a dar cuenta en el libro de Levítico, capítulo 12, que esa no era la ley. Que no era así. Eso era una enmienda a la ley. Si me permite, lo leemos. Sí, léelo, sí, para que quede claro a todo el mundo. Sí, porque es que especialmente ahora que todo el mundo de lo que habla es del dinero, en la fe y de Jesucristo. Como me decía un pastor una vez, sí, pero aquella túnica que tenía Cristo, que era carísima. Y yo me le quedé mirando. Se andaba en harapo, pobrecito, andaba con harapo, como quien dice. No, y no solo eso. Dice, mira, imagínate tú, ¿qué le va a dar valor a Cristo? ¿Una pieza? Ay, Dios no, mío. lo que le da valor es que es Cristo. Exacto, ¿verdad? Exacto. O sea, la ropa no vale más que Cristo. No. Si algún valor tiene esa ropa, es que es la ropa de Cristo. Exacto. La unción que había en él, el poder que había en él. Claro, me van a decir a mí que a Cristo le añadía la ropa de Closman. Esto está loco. Dios mío. Lo que vale de esa ropa es que es la ropa de Cristo. Es Cristo quien le daba. Era marca Cristo, era marca Cristo. Claro. Mira, la ley de la dedicación del bebé aparece en Levítico capítulo 12, verso 6. Y déjame leer. Cuando los días de la purificación de la señora, ¿verdad? De mamá, fueran cumplidos por hijo o por hija, por varón o por hembra, traerá un cordero. Un cordero de 1 año para el holocausto. Traerá palomino, tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión y se lo entregará todo al sacerdote. Y el sacerdote ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre de la cuarentena, ¿verdad? Esta es la ley, dice el verso 7. Esta es la ley para la que diere a luz un hijo o una hija. Dice el verso 7. Ahora, mira lo que dice el verso 8, que es una enmienda a esa ley. Pero, ¿verdad? Si no tiene lo suficiente, entonces tomarán 2 tórtolas o 2 palominos. Ahí está la prueba. ¿Y qué llevó ahí? Dice Lucas y dice Martín. 2 tortolitas. ¿Por qué? Porque eran tacaños. ¿Por qué? Porque eran macetas. ¿Por qué? Porque eran tramposos, listo. No, porque eran pobres. Porque y se acogieron a la enmienda de la ley y llevaron 2 tortolitas. Era una familia. ¿Sabes? Estos predicadores que nos quieren sembrar a nosotros dinero por ojo, boca y nariz. Sí, señor. Deben saber que tierra no tienen el favor de las Sagradas Escrituras y fuerza la interpretación. Así que Jesús niño nace en una casa, en un hogar de un matrimonio pobre, de un carpintero que sale a ganarse el pan cada día, a sudar.
y a trabajar como lo hacemos todos nosotros. Exacto. Y creció en gracia, dice la Biblia. El niño crecía en gracia, en sabiduría, crecía, ¿sabes? Y era un niño modelo. Hasta que cumplieron los 30 años, que allá en las bodas de Caná, ¿te acuerdas? Una parejita se casaba y tuvo la cortesía de invitar a Jesús, a María, a la familia. Los invitaron a esa boda. Y allí, María, una madre bien buena, miró al Señor cuando faltó el vino y le dijo: mi hijo, ya tienes 30 años, vamos adelante en el ministerio. Y fue María la que le dijo. Y le dijo: hagan lo que él le va a dar instrucciones. Y el Señor dio las instrucciones. Y allí aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2, en las bodas de Caná de Galilea, el primer milagro público en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí se entrenó. Y de ahí hasta el Calvario. Ahí que, perdón, se cortó un poquito la voz. Y desde ahí, desde ese milagro, hasta el Calvario y hasta la tumba vacía. Amén. Sí, Señor. Por 3 años, ¿verdad? Su ministerio. Pero qué mucho hizo en 3 años. Bueno, Giselita, ¿quieres saber si... Mira, tú sabes que cada evangelio del Nuevo Testamento lleva una encomienda, una motivación, un propósito. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos, y en el Evangelio de Mateo, el propósito de Mateo es probarle al pueblo judío que este Jesús es el Mesías, sí, que habría. Sí, este es el propósito de ese libro. Y Lucas, que le escribió a Teófilo y le puso por orden, dice Lucas, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pero Juan es el discípulo y es el apóstol que escribe acerca de la naturaleza divina. Aleluya. Y Juan mismo lo dice. Mira, si tú lees en el Evangelio de Juan, porque él mismo lo dice, el tipo no tiene pelos en la lengua, decimos nosotros los boricuas, ¿verdad? Dice Juan en el capítulo número 20, oye esto, que confirma eso que tú acabas de decir. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan y en el verso 30, Juan escribe lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Hizo muchas otras que no están escritas aquí. Pero estas, dice el verso 31, o sea, las que Juan sí incluyó, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Aleluya. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que Juan mismo dice la razón y el propósito por el que él escribió ese libro. Jesús hizo muchas señales y milagros que no están escritas aquí. Pero estas, yo las escribí con un propósito: que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, qué maravilla es el Señor Jesús, qué maravilla. Es que, pastor, esto es un tema de que, como le digo, como usted, yo me río porque yo le había dicho al pastor anteriormente, dándole más o menos algunos detallitos de lo que quería que habláramos. Y él me hizo reír tanto porque me dice: pero muchacha, tú lo que quieres que dé un seminario de cristología. Y es que es tanto
que yo quisiera, pero obviamente no podemos hablar de todo eso en un rato, pero es Los que, es que- citan para el ¿ah? curso de Cristología en un año. Es Es lo que que el deseo de mi corazón es que el público que está allá afuera escuchando no visualicen a Jesús como simplemente un personaje de la historia que ya pasó. no trasciende. Eso, él está vivo. Él o sea, él sigue vivo, él sigue haciendo maravillas, o sea, es que hay Pero, tanto de hablar de él, tú sabes. pero mira, Giselita, yo quiero que tú sepas que es que no es fácil tampoco el tema. No es No, fácil. no, me metieron, el Señor me metió en tremendo lío. Yo, ay, Señor, ¿en qué lío tú me has metido? Escucha esto con los mismos discípulos. O sea, los discípulos no tienen ningún problema. Los discípulos no tenían ningún problema sobre la naturaleza humana, la humanidad de porque estaba con ellos, entraba y salía con ellos, se bañaba, desayunaba, dormía, comía, descansaba, tenía sed. O sea, es más, Juan se recostaba sobre su pecho. ¿Ves? O sea, con respecto a la humanidad de Jesús, ninguno de los discípulos tenía duda. Era un hombre, era un humano, ¿sí? Comía, que dormía, que descansaba. Lo único, que por ejemplo un día están los discípulos, porque estos fueron los discípulos, en una embarcación en el mar de allá de la Galilea, y se formó una tormenta. Entonces, y aparece el Señor, este humano, este hombre que come, que bebe, que duerme, que descansa, que se peina, que este hombre aparece caminando sobre las aguas y le habla al viento. Yo no sabía que él tenía oído, Gisela, pero le habló al viento y le dijo: mira, viento, cállate. Aleluya. Y el viento se cayó. Oh, gloria a Dios. Y le habló al mar y le dijo: mar, cálmate. Y de inmediato el mar se calmó. Oh, entonces los discípulos, dice la porción bíblica, los discípulos se ponen la mano en la cabeza y se le quedan así y dicen: Dios mío, qué hombre es este, que aún el mar y los vientos Dios le obedecen. Sí, Señor, gloria a Dios. O sea, yo no tengo duda de que es un hombre, compadre, pero este es un hombre distinto a todos los demás hombres. Sí, Señor. Usa el mar de alfombra, le al viento y al mar que se callen y los obedece. O sea, ¿qué hombre es? Aleluya. Bueno, él mismo que lo creó. Sí, claro. Qué maravilla, santo Dios. Yo estoy aquí que no puedo. Mira, estoy aquí, señora, estoy grabando desde dentro del carro para que salga la voz clara. Y como estoy en un vecindario ajeno, una vecina curiosa se me fue acercando al carro haciéndome gestos con la mano que yo hacía. Y mientras el pastor hablaba, yo creo que yo aprendí a hacer señas de mudos así con la mano, porque esta señora me va a tocar la ventana, me va a interrumpir la grabación. Pero me estoy gozando, de milagro no me vio aquí hablando lenguas y de todo, me llama la policía. Yo no te lo quería decir, pero la vecina lo que está pensando de ti es terrible. Esta señora está volviendo loca. Y con audífonos puestos, con headphones puestos, luces adentro. Esta mujer diría, está media rara aquí adentro. Ay, pero me he gozado esto porque usted no se imagina. Esto está tremendo. Y el Evangelio de Juan, eso es lo que
presentarnos la naturaleza divina de este Jesús, ¿verdad? Ujú, Entonces, déjame decirte un poquito más. ujú, En el año 125 de la era cristiana, eh, comenzando este cuarto siglo de la era cristiana, ocurrió un milagro tremendo. ujú. Y es que esta iglesia perseguida, esta iglesia de cristianos muertos, de llevándolos a la arena, de tirándoselo a los leones, de pegándole fuego, ninguna de esas cosas de Roma y su imperio detuvieron la iglesia. No. Mm, De hecho, la iglesia creció tanto que yo quiero que tú sepas que en el cuarto siglo llega al poder, llega al poder de Roma, un emperador que su primer proyecto al Senado de Roma, su primer proyecto de ley al Senado de Roma fue: los cristianos no se van a perseguir más, mm, los cristianos no se van a matar más. Ese cuento de venir todos los sábados y fines de semana a ver la plaza y el museo y el circo romano matando, no, eso no se va a dar más. mm, Y el Senado le dijo: no, pero ¿cómo es posible si eso al pueblo le gusta y le encanta y se divierte muchísimo? ¿Por qué no vamos a seguir matando cristianos? mm. Y el emperador: porque yo soy cristiano. Yep. Esa fuerza del imperio romano no detuvo la iglesia, por el contrario, la iglesia fue tan poderosa dando testimonio que el primer ejecutivo de Roma llegó al poder siendo un cristiano. Su nombre fue Constantino. Ujú, Y la razón por la que lo menciono, Giselita, ujú, es porque Constantino cambió la historia de la persecución del imperio romano, la cambió de tal manera que eventualmente el cristianismo se convierte en la religión oficial del Estado de Roma, ujú, eventualmente, ¿verdad? ujú, Eventualmente. Esa es la manera como el cristianismo de Jerusalén va a parar a Roma. ujú. Y de ahí es lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica, ¿verdad? Ajá. Católica y romana. Fue Constantino. Bueno, pero yo quiero que tú sepas que este asunto de la doctrina de Cristo que nosotros estamos mencionando, en el año 325, este emperador romano llamó a los cristianos que estaban escondidos en cuevas, y bueno, ya tú sabes cómo era la cosa. Ujú, Y los invitó, los líderes de la iglesia, vengan para acá. Y se celebró lo que se conoce en la historia como el Concilio de Nicea. Nicea era una ciudad y este emperador tomó la sede de esa ciudad para que los cristianos vinieran de donde estaban, los líderes de la iglesia vinieran y tú sabes, pudieran compartir los líderes de la iglesia de Asia con los líderes de la iglesia de Europa, de Israel. Bueno, la cuestión fue que él los trajo. Y allí, en este concilio de Nicea, en los años 325 aproximadamente, se discutió la doctrina de Jesucristo. Y la razón por la que yo te lo menciono es que en ese concilio de Nicea, en el ujú. año 325, se formuló la doctrina de Jesucristo, que yo quiero que tú sepas que sigue siendo exactamente la misma que la iglesia cree hoy en el 2024. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál fue la conclusión de la doctrina de Cristo en el concilio de Nicea? Dijeron: Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Mm, ujú, Una 100% humana ujú. y otra 100% divina. Aleluya. Eso es Jesucristo, nuestro Aleluya. Señor. Aleluya. Una con dos naturalezas. Una 100% humano y otra 100% divino. Y como te expliqué, como te mencioné hace un ratito, Juan es el evangelio que se dedica a probar esa naturaleza divina en la persona de Jesús.
Qué lindo nuestro Señor, ¿verdad? Demasiado. Es que nos quedamos cortos. Yo te digo, ¿cómo uno cierra este tema, pastor? Si es que es infinito, ¿cómo uno cierra este tema? Porque esto es infinito. Es que todos los que estén escuchando allá afuera, tómense su tiempo para ponerlo en pausa, volver a repetir algo que no lo haya escuchado bien, lo vuelven a... Porque es un tema extenso, no pretendo que la gente lo escuche todo de un golpe, hay gente que no tiene la capacidad de sentarse a escuchar todo un podcast completo de un golpe, pero de eso se trata los podcasts, que lo pueda escuchar por pedacito, lo deja en pausa y vuelve y retoma donde quedó, pero no puede dejar de escuchar esto, porque a muchas personas se le va a abrir el entendimiento de lo que es Cristo. Mucha gente lo conoce livianamente y conocen lo que, como les digo, por lo que dicen en la historia livianamente. Y esto es algo que, pastor, sinceramente, podríamos estar aquí toda la noche y no hay fin Correcto. para el tema. Pero yo quiero que, pastor, usted, no sé cómo lo va a hacer, pero usted sabrá cómo hacerlo. ¿Cómo usted puede, para ir cerrando esto, cómo usted puede hacer un cierre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, pero en una, bueno, usted sabrá cómo va Bueno, mira, a resumir nosotros, todo esto a Jesús en un resumen? nosotros estamos celebrando en estos días precisamente la solemnidad de la Semana Mayor, Ujú, la Semana Santa. Y Celita, y cuando nosotros pensamos en la Semana Santa, que hace un par de meses atrás estábamos celebrando el nacimiento en Belén, ¿te ujú, acuerdas? En la Navidad. ujú, Cuando nosotros miramos los eventos como la Navidad, que es el advenimiento de nuestro Señor a este mundo, y cuando meditamos hoy en la Semana Mayor, en la Semana Santa, el Señor entregando su vida en ofrenda, en sacrificio por nosotros, llegamos a una sola conclusión. ujú. Dios ha decidido salvarnos Amén. y Él está dispuesto a pagar el precio que sea para Aleluya. nuestra salvación. Gloria a Dios. Y todos los que nos escuchan deben saber que Dios nos ama tanto que ha decidido salvarnos y que está dispuesto a pagar el precio que haya que pagar. Y cuando había que entregar a su propio hijo en sacrificio, lo entregó. Mm, Un derroche de amor por nosotros. Aleluya. Así que las personas que nos están escuchando, no importa dónde estén, no importa cuándo escuchen, porque de repente nos escuchan hoy, pero de repente nos escuchan el mes que viene o el año que viene. Ujú. Si esta grabación llegó a sus manos, usted debe saber que es un acto de gracia divina Sí, señor. y que Dios le ha permitido escuchar esta charla entre Giselita y yo para que sepa que Dios le ama, Amén. profundamente Dios le ama y que Dios quiere salvarle y que no importa la situación en la donde usted esté, no importa dónde la vida te haya arrinconado, no importa por la que estés pasando, el Señor quiere ser tu salvador. Sí, Él señor. digo, Él quiere mostrarte su grande amor, Él quiere ayudarte a salir de donde estás. No importa, no importa, aunque usted haya roto los 10 mandamientos. Ujú. Es más, aunque usted le haya pegado fuego a la Biblia, el Señor está aquí Amén. para perdonar, Amén. para restaurar, para ayudarle. Si usted ha tenido fracasos, si a usted le han abandonado, si a usted le han traicionado, el Señor Jesús entiende exactamente por dónde usted está. Aleluya. Dios quiere ayudar. Que se sufren decepciones en la vida, se sufren Ujú. decepciones.
pero ahí está el Señor para ayudarnos. Ahí está el Señor para restaurarnos. Ahí está el Señor para darnos una nueva oportunidad. Y si no me lo permite, Giselita, me encantaría orar. Sí, adelante, adelante, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este bonito ministerio de Gisela en Joyas del Corazón. Te doy gracias por este momento y pido que siga bendiciendo su vida, su familia y este ministerio. Señor, y las personas que lo han escuchado, revélatele en el nombre de Jesús para salvación. Que te conozcan a ti, Señor. Que vengan a tu casa y amen como nosotros te amamos y te conozcan como nosotros te conocemos. Padre, yo pido esto con humildad en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido un banquete, pastor. Yo estoy feliz. Yo estoy aquí que yo quiero salir a la calle y empezar a danzar. Hablar en lengua. Debajo de la lluvia está lloviendo un poquito. Me he gozado. Miren, esto no es para los de allá afuera nada más. Esto es para mí también. Yo estoy aquí que, Dios mío, yo estoy que exploto del gozo que tengo por dentro. No hay mejor cosa que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es que esto es algo maravilloso y podríamos seguir en otra ocasión, pastor, pero esto aquí lo tienen, hermanos, lo que prometimos traerles en este día. Espero que tomen su tiempo para escuchar, para meditar en esto. Compártalo con el mundo, compártalo con todo aquel que se le atraviese en el camino. ¿Quieres conocer a Cristo? Aquí te voy a presentar a Cristo y comparte, porque de eso se trata, que conozcamos a Jesús. Así que, pastor, le doy miles de gracias y me quedo corta. Te amo mucho, Giselita. Igual, lo quiero un montón. Este es el pastor, para los que han visto en Facebook, el que le pinté el cuadro del apóstol, ¿Sí? del apóstol Pablo. Sí. Así que le amo de todo corazón, le agradezco y sé que el Señor se va a glorificar por medio de esta transmisión. Esto ha sido poderoso. Ese cuadro me ha traído un pleito familiar. Yo voy a tener que ir en persona a pelear ese cuadro, ¿sabes? Porque me lo enviaste a la dirección de mi hijo. Pero, y a mi hijo le gustó tanto que no me lo quiere dar. Ah, no, pero si usted me dio la dirección de él para que llegara allí, en lo que usted llegaba de Las Vegas. No. Yo voy a tener que ir en persona a bregar allá. Necesito tu ayuda. Bueno, mis hermanos, aquí pues espero que se hayan disfrutado esta transmisión. Agradecemos a nuestro pastor José Pagán desde Las Vegas. Se ha tomado su tiempo para explicarnos todas estas cosas tan maravillosas. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí les deja su hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.